Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre psicopatología infantil básica. Realmente cubre algunos diagnósticos, los más frecuentes a los que ustedes se van a enfrentar, entre los que se incluye el trastorno por déficit de atención, algunos trastornos de la conducta y por supuesto el espectro autista, que forma parte de los trastornos del neurodesarrollo. En general, realmente la psicopatología infantil la va a estudiar la subespecialidad de paidopsiquiatría, la cual, más allá de los 4 años de psiquiatría general, se requieren otros 2 para poder lograr ser paido. Es bastante interesante subespecialidad, ¿no? Tiene no solo los diagnósticos que vamos a ver, sino bueno, hay bastantes diagnósticos y bastante información alrededor de lo que sucede en términos psicopatológicos en los chicos y adolescentes. Hay un texto que se llama Psicopatología Infantil, precisamente de Lewis, ¿no? Que ustedes pueden encontrar en línea si a alguno de ustedes les interesa ahondar un poco más sobre precisamente este tema. Bien, entrando en materia entonces, la psicopatología infantil se va a dividir en trastornos internalizados y externalizados. En esta ocasión me voy a enfocar en los externalizados. Pero bueno, en general, ¿en qué consiste esta clasificación? Los trastornos internalizados son aquellos trastornos que tienen que ver con que el síntoma es hacia adentro, es decir, los chicos son retraídos, tienen que ver con cuestiones afectivas, ¿no? Y en general las manifestaciones conductuales no son tan evidentes como lo puede ser con los externalizados. Dentro de la categoría de trastornos internalizados, que vuelvo a insistir, es una clasificación propia de la psicopatología infantil, se va a incluir, por ejemplo, a los chicos con mutismo selectivo, con fobia social, chicos que tengan ansiedad de separación o ansiedad por separación, y también, por supuesto, depresión y ansiedad en general. ¿Ok? Para el caso de los trastornos externalizados, la realidad es que la alteración conductual va a ser lo más importante y se va a integrar precisamente por un trastorno por déficit, por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, alias el TDAH, también el trastorno disocial y el trastorno negativista desafiante. En general, y en particular, sobre todo el déficit de atención, ha tenido múltiples esferas de estudio. Actualmente se enfoca sobre todo en el déficit en el desarrollo cortical. Lo que ustedes están viendo en pantalla, esta imagen, es parte de un paper clásico sobre el desarrollo cortical que se hizo hace más o menos unos 10 años, pero que sigue siendo un clásico en el entendimiento de cómo se va desarrollando particularmente la corteza prefrontal, que sería finalmente lo que está fallando en los pacientes con déficit de atención. El déficit de atención tiene una gran base biológica. De hecho, la heredabilidad es bastante alta, es entre el 80 y 85%. Va a ser de los más altos y la falla va a ser eminentemente cortical, como lo mencioné. El trastorno disocial y el trastorno negativista desafiante van a ser trastornos externalizados, pero que tienen más que ver con aspectos de la crianza y del medio ambiente y de la historia de vida de los chicos. ¿Ok? Bien, entrando de lleno en materia respecto al déficit de atención e hiperactividad, es un diagnóstico que también es bastante controversial. Hay naciones que la tasa de prevalencia es bastante alta, ¿no? Tienen un sobrediagnóstico, particularmente en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene un problema de sobrediagnóstico y tiene que ver con cuestiones más culturales, ¿no? Se espera, por ejemplo, en nuestros países que los chicos sean más tranquilos, que tengan un comportamiento más cercano a lo que haría un adulto, independientemente de que sean chicos, ¿no? Sin embargo, en el caso de mexicano es distinto, ¿no? Se espera que un chico sea inquieto, que un chico sea, pues bastante curioso, ¿no? Y por eso la tasa disminuye en el caso mexicano, ¿no? Pero aún así, bueno, hay padres que están reticentes y con justa razón, ¿no? Al diagnóstico y al tratamiento farmacológico, ¿no? Porque además es un tratamiento en su mayoría, no en todos, pero sí restringido, que requiere de esta prescripción controlada
y que, bueno, lo primero que se pensaría como padre es, bueno, van a hacer a mi hijo adicto, ¿no? La realidad es que esto no es así, les va mucho mejor, pero sí tienen que estar seguro el psiquiatra o el psiquiatra generalista de que lo que tiene enfrente es un TDA y no se diagnostica únicamente con los criterios del DSM-5. Y ahorita vamos a hablar de eso. En general, en términos globales, el TDA se va a presentar del 2 al 10% de la población infantil general, va a tener un 50% de prevalencia a lo largo de la vida, que si bien se diagnostica desde la infancia, se puede diagnosticar desde la etapa escolar. Hay quienes proponen inclusive criterios en preescolares, sin embargo, bueno, esto es bastante controversial, pero sobre todo, bueno, insistir, a partir de que entran a la primaria ya puede ser diagnosticado. El 50% va a prevalecer a lo largo de la vida, no es propio de los chicos, si bien inicia en la infancia, hay adultos con déficit de atención, ¿no? Y que tienen comportamientos o conductas que los hace disfuncionar, pero por un TDAH basal, ¿no? Lo vamos a ver. Hay dos tipos de déficit de atención, el que es hiperactivo y el que es impulsivo, además del combinado, ¿ok? Eh, recapitulo, es el inatento, el hiperactivo impulsivo y el combinado, ¿no? Sin embargo, el hiperactivo impulsivo va a tener un predominio de carácter masculino, y hay quienes dicen que el inatento de femenino. Sin embargo, bueno, este último tengan sus reservas respecto a este dato. ¿Cuál es el subtipo más común? Es el combinado. ¿Okay? Después le sigue tanto de forma igualitaria el inatento como el hiperactivo impulsivo. Sin embargo, pareciera que el hiperactivo impulsivo cede conforme va aumentando en edad el chico, ¿no? Es decir, dejan de ser menos hiperactivos, pero la dimensión de la inatención prevalece. Hay algunos expertos que dicen que el hiperactivo impulsivo, esa dimensión es tan importante que logra enmascarar la inatención, ¿no? Sin embargo, la inatención va a persistir a lo largo de la vida y la hiperactividad no. También la carga genética es importante y el factor de riesgo más importante de todos para tener TDA es que alguno de los padres lo tenga, habitualmente papá, ¿no? Entonces, cuando se hace la evaluación del déficit de atención, se tiene también que evaluar a mamá o a papá para ver si no lo tienen, ¿no? Los chicos que tienen déficit de atención tienen un riesgo aumentado de tener un consumo por drogas 6 veces mayor y con lo que habitualmente inician es con el consumo de tabaco de forma temprana durante la adolescencia y esto puede hacer que se acerquen a otro tipo de consumo de drogas. Ahora, el problema con el consumo es que per se ellos ya tienen una vulnerabilidad en el neurodesarrollo y cuando consumen drogas esto suele empeorar, ¿no? Entonces vamos a tener un problema agregado haciendo que puedan manifestar alguna otra enfermedad. En términos como de la historia de vida, hay muchos factores de riesgo más allá del genético, como cuestiones como la hipoxia, por ejemplo, el tener el antecedente de preeclampsia, eclampsia, ¿no? También puede generar algunos problemas. Hay algunos expertos que hablan de pródromos, ¿no? Sobre todo durante la etapa preescolar, en donde los chicos hablan rápido, tienen problemas de coordinación motora, ¿no? Por ejemplo, cuando los están lactando, muerden mucho a mamá, ¿no? Tienen problemas para regularse emocionalmente, gritan mucho, ¿no? Y son muy desinhibidos, ¿no? Además son chicos tanto en la etapa preescolar como escolar, que son muy intrépidos, ¿no? Se ponen en circunstancias de riesgo importantes y no son capaces de medir los problemas de riesgo que puede suscitar ciertas conductas, ¿no? Ahora, conforme van creciendo y entrando a la etapa escolar, estos chicos van a tener problemas para la socialización, van a ser muy torpes para socializar, van a tener dificultades para poder iniciar, por supuesto, las actividades, no van a prestar atención a los detalles, no siguen instrucciones, ¿no? Pero bueno, esto también se puede presentar en otros chicos que no tengan déficit de atención.
Pero lo que yo quiero en términos generales, bueno, el mensaje que quiero que se lleven es que estos chicos tienen fallas en el trabajo de la corteza prefrontal. Recuerden, lo hemos hablado hasta el cansancio durante todo el curso de psiquiatría. ¿Cuáles son las funciones de la corteza prefrontal? Todas ellas van a estar deficitarias. Regulación emocional, tienen problemas. Regulación para la planeación, generación de estrategias, inhibición, el poder generar una resolución adecuada a las circunstancias que les pasan, van a tener fallas en esto y esto se va a ver sobre todo evidenciado en la cuestión académica, ¿no? Ahora, esto tiene que verse reflejado en varios ambientes, no solo en la escuela. O sea, es decir, la maestra no es la única que hace el reporte, sino también los papás lo ven en casa. No son capaces los chicos de terminar una tarea porque ya están haciendo otra, están hablando algo y de pronto están cambiando de tema, interrumpen mucho, ¿no? Se ponen en estas circunstancias de riesgo. O hay niños que están como si estuvieran en su propio mundo, ¿no? Totalmente alejados, están como papando moscas, diría mi abuela, ¿no? Y en ese sentido se debe porque hay una falla que se le ha denominado un subtipo, ¿no? Temporo cognitivo lento. Son chicos que tienen fallas corticales en frontal, también en temporal, ¿no? Y que ante el más mínimo detalle se distraen, ¿no? Y parece que están soñando despiertos. Son chicos que van a tener accidentes, pero por distracción, más que por ser intrépidos, son por distraídos, ¿no? Que ya se pegaron con el poste, ¿no? Que ya se cayeron porque no se dieron cuenta que había una coladera abierta, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, en general, el inatento, si lleva una buena rehabilitación, se le da tratamiento a tiempo, tiene mejor pronóstico en ese sentido, ¿no? Ahora, tanto el hiperactivo, el inatento o el combinado requieren asistencia de forma temprana porque les va mucho mejor, ¿no? Porque tienen más riesgo los pacientes con TDA de tener fracaso escolar. Eso implicaría que me pueden dejar la escuela, que no recomienden jamás eso. Los chicos tienen que seguir estudiando independientemente de que vayan mal, ¿no? Porque la escuela es un medio contenedor. Entonces tienen que continuar, ¿no? Porque chico hiperactivo, imagínenselo, o con TDA, que tenga fracaso escolar, que deja la escuela y que además tiene riesgo aumentado de consumo de drogas, ¿en qué escenario lo están poniendo? ¿Sale? Ahora, en general, cuando llegan a la adolescencia, y si yo estoy diciendo que son más impulsivos que en comparación con otros chicos, entonces se van a meter en problemas con facilidad, que pueden ser problemas legales, problemas económicos, problemas en la socialización. Y entonces son chicos que van a requerir también atención respecto a las habilidades sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, el cómo lidiar con una primera cita, ¿no? Cómo prestar atención a las necesidades del otro, ¿no? Porque esto genera dificultades, sobre todo para que encuentren pareja, ¿no? Por el otro lado, también se les tiene que dar rehabilitación neuropsicológica. ¿Por qué? Porque tienen que aprender, por ejemplo, a llevar una agenda, a llevar orden. Se busca en este caso que generen una personalidad obsesiva porque les va a ayudar mucho más a poder estructurarse. Porque el adulto, por ejemplo, pensemos que este adolescente no recibe tratamiento o este niño llega a la adultez, va a tener desempleo, va a tener dificultades para terminar una carrera, muchos de ellos no la van a acabar, claramente si no tienen tratamiento, o van a tener problemas legales importantes, el consumo de drogas, entonces vamos a ir agregándolo. Ya para esta etapa tienen riesgo de depresión, de ansiedad, de aumento del riesgo de suicidio, ¿no? Y van a tener accidentes frecuentes, sobre todo en coche, ¿no? Son personas que son muy impulsivas para manejar, son muy distraídos para manejar, se pasan los saltos, de pronto no saben dónde se estacionan, ¿no? Entonces, claramente esto dificulta su día a día, ¿no? Ahora, la persistencia en las fallas corticales, que además estas fallas o estas anormalidades en el neurodesarrollo de estas áreas van a permanecer a lo largo de su vida, sí, claro que pueden mejorar con el tratamiento oportuno, ¿no? Ahora imagínense si no llevan absolutamente nada de esto. Ahora, en términos neurobiológicos también
podemos decir que el déficit de atención va a tener fallas, sobre todo en la regulación de dopamina. Pareciera que tienen un déficit en la vía mesocortical, que lo que hace que precisamente no logren prestar atención, no logren estimularse, no logren emocionarse y mantener toda su concentración ante una tarea, ¿no? Y precisamente el tratamiento farmacológico va a ir ligado a esto. El tratamiento suele decirse que es multimodal, es decir, que va a requerir del tratamiento por paidopsiquiatría, por neuropsicología, por psicoterapia y además de un tratamiento pedagógico. Algunos chicos van a requerir terapia del lenguaje, van a requerir educación especial. Y bueno, respecto al tratamiento farmacológico, definitivamente nos va a ayudar a que mantengan la atención, sobre todo en lo que se refiere al metilfenidato. El metilfenidato es una sal, es un derivado, bueno, parecido a un derivado metanfetamínico, que lo que busca es precisamente trabajar sobre las vías dopaminérgicas, particularmente la vía mesocortical y también la vía mesolímbica. En este sentido, el déficit dopaminérgico en la vía mesolímbica explicaría por qué tienen un riesgo aumentado de consumo de drogas. Me refiero precisamente a que el consumo de drogas aumenta por mucho la vía mesolímbica, que recuerden que tiene que ver con la recompensa. Entonces tienen este rush, ¿no?, de atención y se sienten mejor, ¿no? Por eso algunos pacientes con TDA dicen, es que cuando consumo mota me siento mucho mejor, ¿no? Pues claro, porque hay una hipofunción dopaminérgica, ¿no?, que hace que tengan todas estas fallas ejecutivas en la inhibición y en la regulación emocional. Ahora, eso es uno de los enfoques neuroquímicos del TDA. Voy a insistir, enfocarnos en la dopamina. Pero por el otro lado también podemos enfocarnos en la noradrenalina, que ahorita voy a hablar de ella. ¿Sale? Ahora, lo que ustedes ven en pantalla en la parte inferior, lo que ustedes del lado izquierdo es un cerebro con alguien con déficit de atención y del lado derecho un cerebro con alguien sin ningún tipo de psicopatología. Lo que ustedes ven en el centro de la gráfica es, digamos, el umbral de normalidad. Por abajo está la psicopatología deficitaria, que es el TDA, y por arriba el problema también psicopatológico cuando yo consumo metilfenidato teniendo un cerebro dentro de la normalidad. Y ahorita explico por qué es. En azul, por ejemplo, vemos que el paciente tiene este déficit de dopamina. Yo meto metilfenidato, que aumenta la presencia de dopamina, hace que aumente la atención, que aumente precisamente todos estos aspectos ejecutivos y entonces mi cerebro es llevado a la normalidad. Pero cuando yo tengo un cerebro que está ligado precisamente a lo estable, a lo normal, es decir, está bien, no, yo aplico precisamente o yo tomo metilfenidato, vamos a tener un problema en donde me puede llevar a la psicopatología. Hay algunas personas que se pueden psicotizar con metilfenidato cuando su cerebro no requiere del tratamiento, por supuesto. ¿Ok? Bien. Por el otro lado tenemos el tratamiento desde la perspectiva noradrenérgica. Aquí la noradrenalina que depende del sistema activador reticular ascendente, que lo he mencionado con antelación en otras clases. Lo que sucede acá es que para que inicie el trabajo de la corteza, todas las mañanas necesita prenderse el SARA o este sistema activador dependiente de noradrenalina para que logramos poner atención, ¿ok? E iniciemos nuestras tareas del día a día. Pareciera que esto está fallando también en los pacientes con déficit de atención y al tener un tono cortical, que finalmente eso es lo que hace el SARA, nos da un tono cortical, es decir, que mantiene la atención y el trabajo de la corteza, ¿no? Y también nos ayuda a despertarnos todos los días, de hecho. Estos pacientes con TDA tienen fallas en esto, ¿no? Entonces lo que hacemos es darles un derivado o más bien un tratamiento que busque aumentar la presencia de noradrenalina, como a través de algún inhibidor de la recaptura de noradrenalina, ¿ok? Entre ellos se encuentra la atomoxetina, que es otro de los tratamientos que ustedes tendrían disponibles para estos pacientes, ¿ok? Entonces,
En general, el metilfenidato, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, es un tratamiento, es un estimulante que fue descubierto en los años 50, pero se hizo popular hasta los años 90 y lo que busca es precisamente aumentar la presencia de dopamina a través del bloqueo de la recaptura de esta, ¿no? Y por tanto, entonces genera una despolarización constante de la neurona posináptica. Como efectos conductuales, nos va a dar una mejoría en las funciones ejecutivas, en la inhibición que incluye la motor, es decir, no se van a estar moviendo todo el tiempo, y una mejoría en la regulación emocional. ¿Ok? Hay de dos presentaciones, la presentación de liberación rápida que dura de 4 a 6 horas y que requiere un ajuste de acuerdo al horario escolar. Se tienen que dar en 2 tomas, en la toma, por ejemplo, en la mañana antes de entrar al colegio, durante el recreo y al salir del colegio, ¿no? Y se da en una dosis de 0.8 a 1.2 miligramos por kilogramo de día. ¿Ok? Las marcas son Tradea y Ritalin. Pero también tenemos una de liberación prolongada que dura de 12 a 24 horas, es una sola toma al día, es más cara, por supuesto, pero nos permite que únicamente el chico se tome la medicación durante la mañana, que de hecho, nada más haciendo hincapié de que siempre se toma temprano, antes de entrar al colegio, no se puede tomar después porque si no los chicos no duermen, recuerden que es un derivado anfetamínico. Y hay marcas como el Concerta que va a tener algo que se llama el sistema Oros. El sistema Oros, como ustedes ven en la pantalla, es una cápsula que a lo largo del día, mediante una válvula interna en la cápsula, va liberando poco a poco, precisamente, perlas, se les dice así, de metilfenidato, haciendo que el paciente esté cubierto todo el día. Pero claramente es mucho más caro, cuesta como de 1,200 a 1,700 el tratamiento al mes. ¿Ok? Ahora, van a tener múltiples efectos secundarios. Estos efectos secundarios son habitualmente pérdida de peso, que ustedes como médicos de primer contacto tienen que tener en consideración. Puede haber una disminución de la talla, o una retención en el crecimiento. Si esto es importante, tienen que suspender el tratamiento, ¿no? El riesgo adictivo en chicos, la realidad es nulo, les va bastante bien en ese sentido. ¿Quiénes tienen riesgo de adicción al metilfenidato? Los adultos o aquellos cerebros que no tienen ningún problema, ¿ok? Se enganchan con facilidad, sobre todo si son de liberación rápida, ¿ok? Algunos chicos pueden presentar ligera irritabilidad. Y en adultos se va a dar siempre alteraciones sensoperceptuales con riesgo de psicosis, van a tener una apetencia por el tabaco, que también vuelvo a insistir, se va a dar sobre todo en adultos que lo usan y puede aumentar el riesgo de ansiedad. Pero en el caso, vuelvo a insistir, de los chicos les va bastante bien. Para el caso de la atomoxetina, jóvenes, que se incluye dentro de la incidencia dentro de la esfera noradrenérgica, la atomoxetina tiene múltiples presentaciones y esta sí no es de liberación de prescripción controlada, ¿no? La marca es Estratera y hay tanto presentaciones de 20, 40, 60 hasta 120 miligramos, ¿ok? Y es una muy buena opción. Problema, a diferencia del metilfenidato, a la primera toma los chicos tienen respuesta. En el caso de la atomoxetina se requiere un mes de tratamiento para que lo sigan, para que nosotros veamos el efecto clínico. ¿Ok? Bien, esta sería la primera parte de psicopatología infantil. La próxima, estaríamos hablando todavía de cuestiones muy breves sobre el tratamiento del TDA, el diagnóstico. Hablaremos de las cuestiones conductuales y comorbilidades del TDA y después entraríamos ya en materia para las cuestiones del neurodesarrollo y que incluye al autismo. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima clase.